6:58 de la mañana, esta señal se retransmite por Pública FM para todo el territorio nacional. La salud financiera de la economía ecuatoriana pasa por un momento algo delicado, sobre todo por la lentísima recuperación económica, pero la banca ha colocado casi unos 30.000 millones de dólares en algunas operaciones crediticias. Sin embargo, aún falta mucho para revisar. Por ejemplo, el Banco Central todavía tendrá que determinar las tasas de interés, sobre todo los tesos y los pichos, y una nueva tesos y pisos y techos, pero sobre todo una nueva metodología para precisamente calcular el tipo de tasa de interés de acuerdo al sector económico. Para hablar de este tema y sobre todo para saber cuál es la salud del sector financiero, está con nosotros el titular de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, don Julio José Prado. Gracias por acompañarnos hasta ahora en el Telediario. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Byron. Un saludo a usted, a quienes nos escuchan, nos ven. Un saludo de feliz inicio de este año, deseándoles a todos ustedes lo mejor para este año que inicia. Atento a sus preguntas. Bueno, usted había comentado alguna vez ya con nosotros, pero también lo he visto en los informes. Hay casi 30.000 millones de dólares en operaciones financieras en general este 2020, y de esas, ¿cuánto han sido para una reactivación económica del sector productivo? Sí, muy importante iniciar con esto, Byron. Estamos ante un escenario todavía de incertidumbre, una de las crisis económicas más grandes que ha tenido el Ecuador en su historia. Y esto en medio de un periodo todavía electoral como el que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no es cierto? Genera una serie de mitos falsos, ¿no es cierto? Verdades a medias, etcétera, que son importantes al inicio de este año 2021 poderlas ir desmitificando, ¿no es cierto? Y el primer elemento tiene que ver justamente con lo que usted menciona. Muy importante mencionar cuál ha sido el nivel de apoyo que ha realizado el sistema financiero, el sistema bancario específicamente, para el sector productivo y aquellos clientes que más lo necesitaron durante el año 2020 y que pasarán en el 2021. Pues ahí efectivamente tenemos algunas cifras interesantes ya proyectadas al cierre de lo que fue diciembre. Si me permite, algunas de ellas las voy a ir mencionando. Por el lado de nuevos créditos productivos se han entregado 23.500 millones de dólares en total de nuevos créditos al sector productivo, al sector consumo, comercial, etcétera. Esto es importante porque en medio de esta crisis el rol de la banca privada fue poner toda esta cantidad de dinero en la economía. Y como usted bien dice, Byron, el stock total de crédito con el cual vamos a cerrar diciembre del año pasado, diciembre del 2020, va a estar alrededor de los 30.000 millones de dólares, lo cual significa que hemos logrado recuperar el mismo nivel de crédito que teníamos en el año 2019, a pesar de todo este ritmo de desaceleración de crisis que tuvimos, etcétera, y demás. ¿Cuánto fue al sector productivo? Al sector productivo ha ido el 75% del total de nuevos créditos entregados por la banca y el 25% ha ido al sector de consumo. Eso es básicamente lo que ha sucedido en el tema crediticio aéreo. El microcrédito para las pequeñas y medianas empresas, que son básicamente el 60 o 70% del aparato productivo en general, son los que más difícil la tienen para conseguir un crédito, porque muchas veces no son sujetos de aquello y efectivamente las tasas de interés, los plazos o los requisitos son extremadamente complejos según voces de pequeños y medianos emprendedores. ¿Cómo está ese porcentaje en números, tanto en porcentaje financiero como en el rendimiento de estos créditos para este sector? Sí, muy importante esto de aquí. Uno de los sectores que evidentemente más afectado estuvo en medio de esta crisis de la pandemia que vivimos durante el año 2020 y que seguramente todavía se extenderá durante el 2021, son los microempresarios, los micros consumidores, los microempresarios, los microindustriales, ¿no es cierto? Al sector de microcrédito, el sector bancario, ¿no es cierto?, le ha entregado el stock total de crédito al sector micro en el año 2020 bordea, y estoy viendo las cifras con las que vamos a cerrar el año, bordea los 2.200 millones de dólares entregados en microcrédito. Tiene una tasa de crecimiento interanual positiva. Venimos teniendo una tasa, si comparamos noviembre, por ejemplo, que es el dato que tenemos ya 100% cerrado, noviembre del año 2020
con noviembre del año 2019, la tasa de crecimiento del crédito micro, ¿no es cierto?, es positiva, alrededor del 3%, lo cual nos indica que es un sector al cual se está destinando dinero para la reactivación. Y muy importante, Byron, también lo que vimos durante una época, la época más complicada del año anterior, ¿no es cierto?, la época en la cual hubo que hacer alivios financieros, diferimientos y demás. El grupo, ¿no es cierto?, de crédito que más se benefició de clientes, mejor dicho, que se benefició de esos alivios financieros fue el sector de microcrédito, porque es ahí donde más se estaba requiriendo justamente ese apoyo de parte de muchos bancos, y del total de la cartera de bancos de microcrédito, en algunos casos se llegó a diferir hasta el 70% del total de esa cartera. Estamos hablando de operaciones de reestructura y refinanciamiento que también se acogieron a la ley humanitaria en ese momento. Pero todavía hay posibilidades, personas que tienen obligaciones con la banca pública, en la banca privada, para hacer reestructuras y operaciones de refinanciamiento, ¿o esto ya quedó cerrado por el 2020? Sí, Byron, mire, recapitulemos lo que sucedió el año anterior. Porque aquí tenemos otro de esos mitos, que es que la banca no apoyó durante el año 2020 a sus clientes, y esto es absolutamente falso. En el año 2020, la banca privada ecuatoriana hizo el nivel de apoyo financiero, ¿no es cierto?, de alivio financiero más grande que se haya visto en la historia, como también sucedió en otros países, y lo voy a comparar. Pero el nivel de alivio financiero que se dio a todos los clientes que lo necesitaban en ese momento fue de un total de 10.000 millones de dólares, que representó el 36% del total de la cartera. Y Byron, uno dice, bueno, ¿y esto qué tanto significa? ¿Fue mucho apoyo, poco apoyo? ¿Qué es lo que pasó exactamente? Pues en realidad lo que tenemos ahí es que este 36% comparado con otros países es mucho más grande de lo que hicieron incluso economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Chile, a Brasil, ¿no es cierto?, a Perú, a Bolivia, etcétera. El nivel de alivio financiero dado por la banca ecuatoriana fue del 36%, supera buena parte de los países de América Latina, solamente superado por el caso, ¿no es cierto?, de la economía panameña y la economía colombiana, que difirieron alrededor del 40% de sus operaciones crediticias con el público. Y esto lo que significó es que en el peor momento de la pandemia, la banca dio un respiro a sus clientes y les permitió ponerse al día. ¿Qué va a pasar durante el 2021? Estamos justamente el día de hoy recibiendo algunas noticias de inicio del año de los bancos internacionales y cómo se ve la crisis en Europa, cómo se está viendo la crisis en América Latina, y lo que se espera es que todavía sea un año bastante complicado, un año en el cual vamos a comenzar a ver una ligera recuperación económica, productiva, etcétera, pero todavía muy complicada desde el punto de vista de pago de deudas, de atrasos, etcétera y demás, y eso es lo que nos va a permitir todavía seguirles acompañando, o va a ser necesario, mejor dicho, acompañarles a los clientes de aquí en adelante y continuar haciendo todo lo que se requiera para que podamos encontrar los mejores mecanismos con los clientes de podernos poner al día ahora. Según los indicadores económicos, hay una contracción del 8% del Producto Interno Bruto para Ecuador, y esto podría generar más inconvenientes de lo que hay, sobre todo en la liquidez de las empresas. Para el 2021, ¿cuál es la expectativa y la proyección para la colocación de nuevos créditos, teniendo en cuenta que es un año algo atípico, porque con un nuevo gobierno seguramente nuevas decisiones? ¿Cómo proyecta la banca por lo menos el primer semestre? Sí, Byron, el primer semestre va a estar marcado directamente por todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, el proceso político. Entonces, aquí lo que va a pasar es que hemos salido de un año de una crisis económica productiva muy profunda, en el cual el principal riesgo que tenía el sistema bancario y la economía estaba relacionado con este tema, ¿no es cierto?, la crisis del COVID, la crisis económica, la crisis de la salud, y ahora el principal riesgo que estamos nosotros midiendo es el tema político, el tema electoral, atado a una crisis todavía del COVID, ¿no es cierto?, y productiva, que se va a mantener. ¿Qué va a pasar por el lado de créditos? Ventajosamente, y esto es muy importante, Byron, y todos quienes nos escuchan, la banca durante el año 2020 ha logrado recuperar y ampliar liquidez.
hemos crecido, ¿no es cierto? Y vamos a cerrar el año 2020, diciembre de 2020, con un nivel de depósitos muy alto, ¿no es cierto?, de alrededor de 37.000 millones de dólares en depósitos, que representa alrededor de unos 3.000 a 3.500 millones de dólares más de lo que teníamos al inicio, ¿no es cierto?, del año 2020. Esto a pesar de toda la crisis económica. ¿Qué demuestra esto? Que los clientes de la banca confían en el sistema, le confían a su dinero y la banca ha logrado recuperar esos depósitos para que estén, ¿no es cierto?, resguardados y cuidados en el sistema bancario. Con esto en mente y teniendo en cuenta que el próximo año esperamos que comience a haber, este año, ya el año 2021, comience a haber una reactivación económica ligera, como lo comenzamos ya a ver en algunos sectores, pues el rol de la banca será canalizar esta liquidez que tenemos, ¿no es cierto?, que es de buen nivel, hacia los sectores productivos y los sectores de consumo que lo van a requerir. ¿Cuál va a ser el principal nivel de análisis de riesgo que vamos a hacer? Es cómo se va desenvolviendo el riesgo político, y ahí lo esencial es pedirles a todos los candidatos, a todos los políticos que van a participar en estos próximos 6 meses en el proceso electoral, que básicamente mantengamos la prudencia de las declaraciones, que podamos separar, ¿no es cierto?, el tema político de lo que es el tema bancario, el tema político electoral de lo que es el tema económico, porque eso es lo más importante para poderle dar tranquilidad a los clientes de la banca, a los empresarios y obviamente al sistema financiero, para que podamos seguir cumpliendo nuestro rol en un año todavía complejo como el que tenemos durante el año 2021. De sus palabras entiendo que hay preocupación en el sector, por lo menos advierten, de algunas ideas de lo que algunos analistas económicos han calificado de populismo económico, al decir en algunos casos, por ejemplo, que se podría desdolarizar la economía, poner un impuesto al patrimonio, también cambiar el modelo de gestión del Banco Central, por supuesto también impuestos al sector financiero en general. Esas ideas que pueden ser políticamente incorrectas, si se quiere, desde el punto de vista de la lógica económica, ¿pueden preocupar al sector financiero, incluyendo esto de que podrían revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mire, Byron, hay dos elementos, ¿no es cierto?, que nos separan este año y el año pasado de lo que fue la crisis del año 1999. En términos económicos, el año 2020 hay una caída más fuerte de la economía de la que tuvimos en la gran crisis del año 99. Recordemos esto, la crisis actual es más fuerte que la crisis del año 99. Y uno dice, ¿y entonces a dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar con la economía? Es que ahí tenemos dos elementos que nos diferencian de esa época. El primer elemento, la dolarización. Y el segundo elemento, el rol de la banca privada. El primer elemento, la dolarización, hay que cuidarla, hay que preservarla, hay que fortalecerla. ¿Cómo se lo hace? Manteniendo, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la confianza de los depositantes, con la confianza de las personas en los dólares, ¿no es cierto?, en economía, robusteciendo al Banco Central, no emitiendo monedas paralelas y no tomando ninguna decisión de política monetaria que la vaya a afectar. En algún momento podemos expandir sobre esto, pero esto es muy importante, preservar la dolarización y alejarla de cualquier elemento político electoral que lamentablemente sí estamos comenzando a ver. Y el segundo elemento que nos diferencia de la crisis del año 99 es el rol del sistema bancario. ¿Qué se requiere para que la banca pueda seguir cumpliendo su rol, como lo hizo el año anterior? De amortiguar esta crisis, ¿no es cierto?, de amortiguar este shock económico que estamos teniendo, es que podamos seguir teniendo la tranquilidad de que podemos mantener esos depósitos en la banca y poder prestar a los clientes que lo requieren, pero sin ninguna presión, ¿no es cierto?, política o ningún cambio radical en el entorno normativo, legal, jurídico, que vaya a hacer que, por ejemplo, vayamos a tener una salida inminente de depósitos o una caída inminente de los ingresos bancarios o cualquier tema relacionado con este. Porque como decimos, Byron, este año todavía va a ser muy delicado. Y no es que la banca, y con esto termino esta pregunta que usted me hace, no es que la banca no ha sentido los efectos de la crisis durante el año 2020. Este es otro de esos mitos que se han creado justamente en medio de la campaña. Claro que la banca sintió la crisis, la banca no fue inmune. Hay una diferencia fundamental entre no sentir la crisis y entrar en crisis. La banca
nunca cerró sus puertas, siguió recibiendo depósitos, creció los depósitos, siguió entregando créditos y gracias a esto es que se logró amortiguar este shock económico tan fuerte que tuvimos, seguir entregando crédito a que lo necesitaban, aliviar a aquellos clientes que más lo necesitaban también y mantener nuestro rol sin, obviamente, ¿no es cierto?, entrar en una crisis sectorial como la hemos indicado. Y esto ha significado que evidentemente la banca, ¿no es cierto?, durante el año 2020 ha tenido una reducción de sus ingresos muy importante del menos 65% y una caída importante de la rentabilidad bancaria. Pero una rentabilidad que todavía nos va a permitir hacer una reinversión de alrededor del 100% de las utilidades que se consiguieron el año pasado, 100% están siendo reinvertidas para poder fortalecer el patrimonio bancario, la capacidad de prestar a los clientes y sobre todo respaldar el dinero de los depositantes en un año que, como advierto, todavía tiene riesgos económicos y políticos. Y estos rendimientos dependen mucho también de las tasas de interés que en el modelo institucional que tenemos ya hace muchísimas décadas lo regula la Junta Bancaria a través de también el Banco Central del Ecuador. Le pregunto esto porque también usted ha hecho un comentario en las últimas horas a propósito de esta comparación que alguien ha dicho que Panamá, por ejemplo, que también tiene la dolarización, cuenta con un banco, el Banco de Panamá, que es no necesariamente un banco central, sino funciona diferente porque la normativa ya es diferente. ¿Puede explicarnos un poco a qué se debe esta comparación un poco tirada de los cabellos que hacen algunos supuestos expertos analistas? Correcto, esto es muy importante, bueno, ¿no es cierto? Para fortalecer la dolarización, lo que necesitamos es tener un banco central independiente, un banco central al cual nadie le pueda meter la mano, porque el banco central es depositario del dinero de la banca privada, de las cooperativas, del sector público, ¿no es cierto?, del gobierno y de todas las instituciones relacionadas con las empresas públicas. Es decir, es custodio el Banco Central de la liquidez del Ecuador. Pero es un error craso, increíblemente burdo incluso, pensar que el Banco Central debe comenzar a actuar como un banco comercial, como un banco privado, porque no es su función, mucho menos en dolarización. Y por eso es que hay algunos analistas, políticos incluso, que han comenzado a sugerir que el Banco Central puede comenzar a actuar como si fuera un banco privado, un banco comercial. Esto es un error, porque el Banco Central lo que tiene su rol en dolarización básicamente es simplemente eso, ser el custodio de la liquidez y básicamente, ¿no es cierto?, canalizar las políticas y las normativas desde el punto de vista macroprudencial. Pero lo que no puede hacer el Banco Central, por ejemplo, y esto es muy importante, es convertirse en la caja chica del gobierno de turno o comenzarle a prestar dinero a la banca pública o a la banca privada. Ese no es el rol de la banca, del Banco Central, perdón, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Europa, y mucho menos en Panamá, economía dolarizada similar a la ecuatoriana. Y por eso es que lo que nosotros pedimos es que mantengamos la prudencia y el manejo técnico en el Banco Central y que evitemos llegar a generar a través de esta posible emisión inorgánica que se podría llegar a dar en el futuro un resquebrajamiento, ¿no es cierto?, del sistema monetario, de la dolarización, etcétera. Ventajosamente, en los últimos años hemos visto más bien que el Banco Central ha abandonado y se ha alejado totalmente de esas prácticas que tuvo en algunos momentos entre el año 2015, 2016, 2017 incluso, en el cual le prestó dinero al gobierno, le prestó dinero a la banca pública y ese dinero no hay hoy por hoy quien lo reponga y quien lo pague en el balance del Banco Central. Eso es inaceptable. Don Julio José, con esto termino y gracias por su espacio y el tiempo. ¿Qué recomendaciones le damos al ciudadano de a pie, aquel que con su economía golpeada, en una difícil situación económica de recuperación, tiene que saber administrar los fondos? Porque depende también de cada cultura financiera que tenemos, que realmente no la tenemos, para poder administrar bien el poco recurso que tenemos. Desde la banca privada, ¿qué recomendaciones le damos al público? Sí, mire, primero una recomendación general a todas las personas. Me parece que es muy importante, Byron, y a través de su señal a todo el Ecuador, valorar lo que ha sido poder tener este año, el año pasado, una banca fuerte, sólida, que genera confianza.
porque esto nos permite a todos nosotros que estamos enfocados en reactivación productiva, en cuidarle salud, en cuidar a algún familiar que está afectado con el COVID, cualquier cosa que sea un tema personal para nosotros, el fantasma, ¿no es cierto?, de tenerle miedo al sistema bancario o de tener miedo en dónde deposito nuestro dinero, no existe en el Ecuador. Entonces, este es el primer tema. Valoremos eso y capitalicemos el hecho de poder tener una banca estable, fuerte y que goza de la confianza del público. El segundo elemento ya más ciudadano es que los ahorristas, los clientes, sigan haciendo lo que han venido haciendo en realidad durante el año anterior, que es manejar sus finanzas personales en forma muy prudente. El ecuatoriano es un buen pagador, el ecuatoriano es un buen ahorrador. El poco dinero que lo tiene lo está depositando en fondos de inversión, en fondos a largo plazo, en el sistema bancario o lo está ahorrando en cuentas corrientes o cuentas de ahorro a la vista. Y este es un comportamiento adecuado en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, mantener esa prudencia financiera, seguir confiando en el sistema bancario y todos aquellos microempresarios, emprendedores, industriales, comerciantes que estén requiriendo créditos para la etapa de reactivación que podremos comenzar a ver, ojalá durante el año 2021, que se acerquen a su banco, que conversen con sus oficiales de crédito, porque la banca va a tener líneas de crédito disponibles para poder entregarlas a todos aquellos sectores y personas que tengan buenas propuestas durante este año para la reactivación. Ese tiene que ser nuestro rol. Don Julio José Prado, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias al titular de la Asociación de Banca Privada del Ecuador, don Julio Prado, a propósito de este inicio de año y la situación financiera del sector. Vamos a la pausa, 7:20. Al regresar estará con nosotros el vocero de la Policía Nacional para hablar sobre las actividades y operativos que tuvieron durante el mes de diciembre en el denominado Operativo Navidad.